Hola chicos, Hola, profe, ¿cómo anda? mal, pero ando. Voy a esperar que salgan los chicos del 2Q1, porque creo que estaban con el tema de las presentaciones. Te adelanto que no pude subir el material porque cuando lo quise subir, mejor dicho, y para que vean que no lo verseo, les voy a mostrar. No sé si acá ven ahí. Ven que ahí hay una cosa roja. Bueno, estuve internado porque me vino un desvanecimiento el sábado a la noche. Así que estaba mi amiga acá, pero que es médica y me llevó al Allende y bueno, estuve internado ahí. Este, bueno, y hoy estuve de las 3 de la tarde hasta ahora. Después cuando quería subirlo en un momento que tenía libre para subirlo, no me andaba la página de la facultad, porque como están con elecciones, hay elecciones de decano, bueno, que son elecciones que ya se sabe, o sea, hay un solo candidato, o sea, que no podés pretender mucho, o sea, no hay tanta competencia, no son elecciones que sean tan relevantes, si se quiere, porque hay un solo candidato a decano, un solo candidato a vicedecano, entonces, elecciones así, viste, son como que no te dan adrenalina, como te la dan sí las elecciones cuando son en serio. Pero hay elecciones, como hay elecciones, pero siempre están los mismos de siempre, ¿viste? Yo obviamente que no, porque yo no pertenezco nunca intervení en ninguna parte política de ninguna facultad. ¿Eh? Y mira que yo, no siendo de ninguna facultad, voy a tener una función alta de gestión en la Universidad San Andrés. Está bien, es privada, pero voy a tener una función alta, ¿verdad? Que es más que decano. Pero va, este, y yo acá estoy con el tema, que no es que les quiera decir nada, pero yo no estoy para jubilarme porque a mí no me han emplazado nunca, por más que el director de básica diga eso, es mentira, porque viste que los políticos para mentir son de ahí. Y bueno, como no soy del palo de ellos, obviamente que si fuera del palo de ellos, podía estar hasta los 70 hasta los 80 años. El padre del director, que es el doctor Gallardo, trabajaba ahí, el abogado, porque no es doctor, hasta los 74 años, y murió en enero. O sea que te moriste estando ahí adentro. Yo no me quiero morir estando acá adentro. Bueno, tampoco me quiero morir. Pero si me muero, me muero. Me voy a andar escapando, porque es algo natural. Pero lo que sí les quiero decir es que yo no sé qué es de mi vida. Yo sí sé que este mes no lo voy a cobrar. O sea, estuve dando clase gratis. Para que otros usen la plata que me corresponde a mí. Pero bueno, es la ley. Pero está la justicia divina que es la que hace justicia en su momento. Hago la pregunta, los chicos del 2Q1 no salieron aún, ¿no? Porque esto viene en patota, salvo que sean pocos. Y no sé por qué motivo, yo no tuve, lo que pasa ahora me acuerdo, algo que pasó, de que estaban asustados y dicen, no hay clase hoy, no hay clase hoy, no hay clase hoy.
El tema es que estaba en el Allende. Salí del Allende como a las 5. Y bueno, cuando quise subir esto no lo pude subir, no sé por qué. Ah, no andaba la página. Profe, Digo, hola. Las cosas que estoy subiendo no están ya no figuran más ni siquiera en Autogestión 3. ¿Puede ser que lo ¿qué hayan cosa? sacado? El material que subió este año, No, es a que el principio de material, año. te comento, el material, la gente de cómputo se los elimina porque ellos no quieren tener el servidor tan lleno de macanas. Esto es lo que encontré. ¿Quién te llamó a vos? El celular salió hablando solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como uno pone el material y el material está para cierto tiempo digamos, de publicidad, en definitiva, o de publicidad, o para que la gente tome nota del material. Y después se elimina. Es una eliminación automática. O sea, por eso que no está más, pero ya los temas fueron dados. Como los temas fueron dados, ve, acá me dice, disculpe el atrevimiento, soy del 2R2. ¿Sabe si tendremos clase hoy? Era 17:12, que es a la hora que yo estaba saliendo del sanatorio. Como siempre les doy el idea antes, acá no lo pude hacer antes porque no estaba directamente. Bueno, y les decía de que yo no sé, porque ahora no se puede hablar con nadie, le mandé un mensaje al decano, me mandó una clavada y me clavó porque no me dijo más nada. Rogar solamente le ruego a Dios, pero bueno, la no designación, como diría mi amiga, no te calentes, son unos pobres. Bueno, así que bueno, no tengo que hacerme mala sangre. Salieron los chicos del 2Q1, porque tengo muy poca gente acá, tengo 20. No, porque no dice nadie que salió. Denme en bola, por favor, porque sobre que estoy bastante No, mal. profe, hay alumnos que siguen en la clase. ¿Cómo me decís, Hay Luciano? alumnos que siguen en la clase, profe. Que siguen en clase del 2Q1. Sí, sí, sí. No, yo espero que salgan ellos. Eh, ¿Y por qué Creo me que en 5 minutos dijiste, saldrán. si yo a vos no te llamé para nada el otro día cuando mostré los exámenes? Ah, le Me, había entendido que me había llamado no, cuando salí. me ligué un reto por parte de mi amiga porque llegó, eran las 8:20, yo estaba mostrando examen y vino ella. Dice, ¿qué mierda haces? Estoy mostrando los parciales, pero deja de romper las pelotas con todo. Me cago a pedo. Bah, pero bueno, eso pasa, ¿viste? Eh, entonces digo, corté y chao. Bueno, fuimos, bueno, y me pasó lo que me pasó. Decir que ella es médica y bueno. Bueno, entonces vamos a tener que esperar que salgan los chicos del curso 2Q1, porque son. Acá esta parte no la tienen ustedes, porque no está subida. Y ya les digo que lo que estaba subida se le da de baja, pero le han de haber dado de baja en este semestre. Sí, pues no se borra en realidad, si yo tengo todas las cosas de las otras materias. Inclusive cuando uno cambia de año siguen estando las cosas de los años anteriores. No, pero ahora este año decidieron que todo lo que estaba cargado se lo descargaba y había que ponerlo
en otro lado que yo no lo puse porque me lo bajaron antes de querer ponerlo. No, porque de análisis 2 no está, ¿eh? Serán materias chicas o que ocupa poco espacio, porque te lo eliminan todo. ¿No es que dice la publicación estará disponible desde tal fecha a tal fecha? ¿No viste que dice eso? Estará disponible desde tal fecha a tal fecha. Y como ya estamos en el otro semestre, ya se supone que todo eso es del primer semestre. O sea que hubo un semestre para bajar el material. Es decir, ya es como que el que no lo bajó no siguió la materia. No, pues mi duda era si eso influía con este tema de que lo estaban queriendo jubilar y si iba a poder después subir estos otros archivos y las notas No te y todo escucho. eso. Que si eso iba a influir el tema de poder volver a subir archivos nuevos, si era que le dieron de baja a usted en el sistema, solamente era eso la duda. No, 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 no. El sistema yo sé que por lo menos con el análisis pasa lo mismo. Pues yo tenía subido material y la profesora de práctico también tenía subido material y le dijeron que le daban de baja porque ocupaba espacio. O sea que dieron una notificación de que se guardaba espacio, de que ocupaba mucho espacio, inclusive más. Antes uno tenía los exámenes, el banco de preguntas lo tenías guardado, ahora te lo han eliminado. Uno tenía un banco de preguntas y te dieron un plazo, hasta no sé qué fecha, que vos podías guardar ese banco de preguntas en un cierto lugar. Si no lo guardaba en ese cierto lugar, te daban de baja. Yo no lo guardé en ese cierto lugar porque cambié el banco de preguntas y bueno, y me lo dieron de baja. En análisis 2, cambié el banco de preguntas, me dieron de baja el otro banco. Las chicas que eran práctico dejaron el banco de preguntas y la escondieron, no sé dónde la tenían escondida, y ella sí tiene el banco de preguntas, pero el material no lo tuvieron, tuvieron que volver a subirlo este año, los prácticos. Y es porque se ocupa todo. Y está lógico esto, porque si estás en el mes de agosto y no bajaste el material en el primer semestre, si la materia es anual, como la materia es anual, entonces ya no tenés más la información en eso, porque la materia es anual. Y si alguien no bajó el material en su momento, es porque no cursó la materia en su momento. Y uno puede saber la cantidad porque acá las aulas virtuales, el Moodle, te dice todas las veces que entraste vos al aula y la inasistencia que tenés. Mira, yo tengo acá caso concreto de un curso que no voy a decir qué curso es, pero hay uno que el último acceso fue hace 156 días, otro 154 días, otro nunca, otro 101 días, otro 121 días, otro 149 días, otro 156 días. Entonces esta gente directamente no intervino nunca. Otros 157 días. Otros 156. Ven que están, o sea, que han venido a una clase y de ahí otros 148. Y hay otro que dice suspendido, no sé por qué motivo. Porque hay uno que está en estado, dice suspendido, estatus suspendido, no sé qué significa eso. Pero ese estuvo 114 días
y el estado suspendido. No sé por qué le ponen suspendido. Bueno, y acá esto es de la página principal del autogestión. Estarán los chicos, a ver cuántos hay, del 2Q1 no. Pero si tiene que ser 8:40, ¿estarán con parcial estos chicos? Estamos en exposición ahora el profe, ya estamos entrando a poco. No te escucho, vos sos Lucas, sos del 2Q1, Sí, profe. ¿qué pasó hoy? Estaban en exposición ahora, recién terminaron unos compañeros. Ah, ¿están los viejitos? Sí, sí, sí. Ya, por eso tengo que esperar para nada. Bueno, ya le digo, a mí el tema de la jubilación no es verdad. Pues si doy clase en la Nacional, doy clase en la UBA, doy clase en la Católica, es que hay algo raro, ¿no? Esto se lo voy a pasar después. Que es variable aleatoria, modelo de probabilidad, después algo de inferencia. Y en general, ¿cómo le fue el parcial a ustedes? Porque como no hice nada, porque no tuve tiempo de hacer nada, al tomar el parcial el sábado a última hora, y al venir mi compañera y retarme, y estar el lunes que me dieron reposo, entonces no me iba a poner a hacer nada. Primero mi salud. Máxime que estoy en un estado que menos cobro. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Y Una bolilla. consulta, profe. Pues yo le estaba queriendo preguntar la semana pasada y justo lo cortó. Yo hubiese sacado 57%, o sea, ¿eso se puede llegar a un día 6 o no? Y eso no sé. Ya lo voy a ver después. Pues todavía no pasé las notas. Eso ya veo después todo. Veo los errores que cometieron y todo eso. Eso lleva tiempo hacerlo. No te creas que eso es muy ocupado. O tampoco el hacer los parciales no se crean que es algo tan rápido. Estuve todo el sábado trabajando para preparar los parciales. Viernes a la tarde y sábado, porque preparando el banco de preguntas, las preguntas, meterlo y toda una serie de vericuetes. Estuve el viernes a la tarde y el sábado hasta las 4:30 cargando preguntas. O sea que fue un trabajo que podría estar habiendo disfrutado en otro lado. Me hubiera invitado a Colonia Caro y a un asado y yo pelotudo tomando parcial acá 5 horas. Iba. ¿Qué vamos a hacer? Es cuando uno gira, gira. Bueno, chicos, ¿ya están todos los del Q1? Ah, vos sos de Colonia Caro, Mati. Tengo un chico, otro alumno de la Nacional, que de Colonia Caro. Y bueno, y estaba por ir a... No era Carolla, Tirolesa, porque era en Galo, una gente de mi pueblo. Que la madre había sido profesora mía. Buenos salamines ahí. Sí, en Colonia Carolla. Y hay salames también. Es la zona típica de los salamines, los quesos. Los quesos también. Y había un lugar donde iba a comer yo, pero hace mucho, no sé si estará todavía, era el Friuli, en Colonia Carolla, que estaba en la avenida donde hay unos álamos, creo, o unas tipas. ¿Qué árboles son los que están en la entrada ahí, frente a la iglesia?
¿Alameda son eso? ¿Está el Friuli todavía? Pero no ha de estar la Estela, la vieja. Plátanos. No estaba, no está la Estela. La Estela que era la que atendía ahí. Se movía esa mujer. ¿Se murió? Cambió de dueño, claro. Como estaba la Estela era ideal. ¿Y la Estela que no puso otro negocio? La Estela era la señora que estaba ahí, que se comía uno un matambre exquisito. Las pastas caseras exquisitas. ¿Y ahora qué tal se come ahí, Mati? No, era, te hacía unos matambre que eran una maravilla. Matambre y te traía comida como para engordar, para alimentar a, qué sé yo, no te picoteaban nada, ¿eh? ¿Y la Estela no está más en ningún lugar? La señora que... Ah, pero se come bien así, te traen comida abundante como antes. Ah, no es el que te traían antes, que te traían platos. ¿Quiere otro más? ¿Qué quiere? Te traía, venía la Estela, ¿qué desea más? Entonces, y te traía, te traía, te traía. Claro, los costos son costos. ¿Cuál? No, sí, era ideal, excelente. Bueno, voy a empezar, chicos, a dar la materia, porque son las 8:51. Con esto que no lo tienen ustedes, pero ya se los voy a mandar. Se lo voy a mandar, obviamente, que si yo veo que me designaron. O sea, para que lo use otro, no, porque es material mío, lo escribí yo. Las variables. Las variables las podemos clasificar. Recuerden que las variables era lo que yo estudiaba de los elementos de una población. Esas variables se clasifican de dos maneras: variables ciertas o variables aleatorias. Variables ciertas son las que se encuentran asociadas a frecuencias. Variables aleatorias son las que se encuentran asociadas a una probabilidad. Es decir, que va a estar vinculado con un experimento aleatorio. Por eso es que se suele decir que una variable aleatoria es una función real valorada de los eventos elementales de un espacio muestral, siendo por lo tanto una variable aleatoria un evento. Yo, por ejemplo, le digo a ustedes, antes de hacerse el test para ver si tenés el COVID, eso es una variable aleatoria. Una vez que ya te hicieron el test, ya pasó a ser una variable cierta. Es aleatoria porque se encuentra asociada a una probabilidad. Si vamos al tema de las elecciones que tenemos el 14 de noviembre,
¿cuántos votos va a sacar un cierto partido político? ¿Lo podemos saber? No. Entonces es una variable aleatoria. Pero sí puedo saber cuál fue los votos que sacó ese partido en las elecciones pasadas. Eso ya pasó a ser una variable cierta. Y yo digo que una variable aleatoria es la resultante de asignar un número real. Hay 32 chicos nomás, me preocupa porque son pocos. ¿Qué les pasó? ¿Los cuyos están? ¿O siguen con las exposiciones? Pero en medio como que se excedieron los profes se han excedido del tiempo de exposición. Están cometiendo abuso. Entonces digo, ¿cuántos votos va a sacar un cierto partido? No lo sé. Es aleatoria. Cierta está asociado a cuántos votos sacó. ¿Cuántos votos sacará? No lo sé. Como yo digo que una variable aleatoria es asignar un número real a cada evento elemental de un espacio muestral, ese conjunto de valores que puede asumir la variable aleatoria da lugar a lo que es el recorrido de esa variable. Así, por ejemplo, tengo el experimento de lanzar al aire una moneda perfecta 2 veces y defino la variable aleatoria número de caras salidas. Yo digo que la variable aleatoria es asignar un número real a cada evento elemental de un espacio muestral. Si yo tiro al aire una moneda perfecta 2 veces, ¿cuál es el espacio muestral? Que salga cara en el primer tiro, cara en el segundo, cara en el primero, seca en el segundo, seca en el primero, cara en el segundo, o seca y seca. Como yo defino la variable aleatoria número de caras salidas, a cada evento elemental le voy a asignar un número. De ahí es que digo que es la función real valorada. Este va a tener el valor 2, este va a tener el valor 1, este va a tener el valor 1, porque las caras que salieron son unas. Y esta el valor 0. Es decir, que el recorrido de la variable aleatoria va a estar dado por los valores 0, 1, 2. Si yo tengo este otro experimento de tirar al aire un dado perfecto y defino la variable aleatoria x sub 1 igual a 1 si sale número par, x sub 2 igual a 0 si sale número impar. Es más o menos lo mismo que cuando hacen el hisopado para sacar el porcentaje de gente que está contagiada, se le asigna el valor 1 cuando la persona al que se le hizo el hisopado le dio positivo. Y le asignan el valor 0 cuando le dio negativo. La suma de todos los 1 en relación a todas las personas hisopadas te da el porcentaje de contagiados, que es la información que te dan todos los días. Lo mismo pasa con las muertes. Las muertes por coronavirus son todos los 1. En relación al total de muertes que hubo, te dice que un 48% de los fallecidos se debió a coronavirus. Ven que te dan esa información. Si yo te defino ahora
tirando un dado perfecto a la variable de esta manera, el recorrido que puede tener, si es el valor 1 cuando sale el número par y 0 cuando suma el número impar, este 1 va a tener el 0, este 2 va a tener el 1, este 3 va a tener el 0. Es decir, que el recorrido va a estar formado por los valores ceros y 1. Y yo voy a saber, si digo 0, es que el número que salió es impar. Si sale 1, es porque el número que salió fue par. Si yo, en cambio, tomo el experimento del lanzamiento de un dado perfecto y defino la variable aleatoria número obtenido, ¿cuál va a ser el recorrido de la variable? El espacio muestral es del 1 al 6. Como yo digo número obtenido, esta variable aleatoria va a coincidir con el valor del número. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque la definí de esta manera. Por eso depende de cómo se defina la variable aleatoria para poder determinar su recorrido. Y estas variables aleatorias, de la misma manera que las variables ciertas, se las clasifican de dos formas: en discretas o continuas. Lo mismo que pasa en variables ciertas. Eran discretas cuando asumían valores enteros. Es decir, que surgían de un proceso de conteo. Y yo digo que son discretas aquellas que pueden asumir un número finito o infinito numerable de valores contables. Y van a ser continuas las que surgen de un proceso de medición. Es decir, que pueden asumir cualquier valor real. Fíjense que puede asumir un número finito o infinito de valores contables. Yo les digo a ustedes, ponele cuántas personas perderán su puesto de trabajo en lo que resta del año. Es una variable aleatoria porque vos ves que hay empresas que van cerrando. Esa variable aleatoria, ¿sabés cuántos empleados van a perder su puesto de trabajo? No. Pero podés contarla. ¿Por qué? Porque eso es a futuro. La cierta es a pasado. Si te hago la pregunta, ¿cuántos accidentes se producirán en la ruta 9, Córdoba, Colonia, Carolla, en lo que reste del año? ¿Yo puedo tener con precisión cuántos accidentes va a haber? No. Voy a decir que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pero no tengo acotado un valor. No lo tengo acotado al valor. Y es un número infinito de valores contables, porque se van a poder contar. La continua, en cambio, es cuando asume cualquier valor real en un intervalo o en una unión de intervalos. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿cuál es la vida útil que le queda a una lamparita eléctrica? ¿Lo puedo precisar? ¿La vida útil? No.
porque voy a tener que dejar esa lamparita encendida hasta que la misma se agote. Y voy a medir, o con un cronómetro, con lo que sea. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda a nosotros en esto que se llama, qué sé yo, tierra, lo que vos quieras llamarlo? ¿Lo sabés? No. No. Y vos tampoco te vas a enterar, te lo adelanto. Se van a enterar tus deudos cuando vos crepes. Y si crepás del COVID, ni tus familiares se enteran, porque muchos familiares vieron que cuando una persona, está bien, las personas grandes, no ustedes que son chicos, se enferma de COVID, te digo porque yo he tenido que 2 tías, y tuve que hacerme cargo yo, por eso que tengo todo, que Dios, yo soy muy creyente, pero Dios se está olvidando un poquito de mí. Las tengo acá en la otra habitación. Han muerto de COVID. Y bueno, cada una vivían solas, pero una tiene una hija en Estados Unidos, la otra tiene el hijo en Suiza, que le estoy diciendo que vengan, porque tienen que venir por todos los trámites que tienen que hacer de la, ¿cómo se llama? Si bien yo tenía el poder para accionar de ella y demás, pero tienen que hacer la repartija, o sea, ellos son los herederos, y tienen casa grandísima ahí en Bajo Palermo. Lo que sí yo hice fue meter alarmas para que no le entren a la sucesión, sí, pero son únicos hijos, así que es rápida para hacer la sucesión. Lo que sí, una noche me llamaron unos vecinos, porque mis tías toda la vida vivieron ahí en Bajo Palermo, estaban en una casa de una vecina y la casa de la otra. Que había a las 2 de la mañana unos morochos en carro que querían bajar a la casa. Entonces los vecinos llamaron a la policía y lo sacaron volando. ¿Qué tuve que hacer? Meterle alarma. Y el patio que da, los 2 patios de mi tía, dan con el patio de otro caserón. Y ese otro caserón tiene al lado un terreno baldío que se han querido meter por el patio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como ese derecho lo tengo para poder hacerlo, le hice poner en todo el patio, que es grande, donde está la pileta, le hice poner todo alambre, y los alambres están a 220. Es decir, si alguien se larga del tapial, camina 1 metro y hay 3 o 4 alambres, no me acuerdo cuántos hay, que caminando por alguno de esos alambres lo va a agarrar la electricidad y quedan ahí. Es decir, tendría que ir a la casa para ver si hay algún difunto. Pero no, la vecina chusmea siempre por la ventana, por el patio y no ve ningún difunto, porque ellas saben. Y está en la tierra, no tocan el tapial, porque vos no podés poner electricidad en el tapial, pues se te electrocuta toda la casa. Pero sí están en el patio. Y bueno, si alguien se cae y camina y crepa ahí. Pero yo no quiero andar con ese tema, que venga mi primo y chao. Y se lleven mi tía, decir que no me joden, ¿eh? Están de quieta ahí. Bueno, ¿y qué fue? Yo tuve que acompañarlas hasta el crematorio y a los 2 días o 3 días me vino un guaso con un delivery y me trajo la caja de mi tía. Que no sé si estará la ceniza de una de mis tías, de mi tía Vilma, ni sé si la otra de mi tía Manona. Pero bueno, pero los tengo ahí. Que vengan sus hijos y se hagan cargo de su madre y ver qué es lo que van a hacer con ellos. Es medio tétrico, pero es real. Cuando vimos nosotros variable cierta, hablamos lo que era la distribución de frecuencia de una variable. Y esa distribución de frecuencia, no sé si recuerdan, que teníamos variable discreta y variable continua. Lo que tenías eran los valores de la variable, que podían ser valores individuales cuando era discreta, o valores en intervalo cuando era continua.
Esa distribución de frecuencia contenía los valores de la variable conjuntamente con el número de veces que esos valores se presentaban. Ahora, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria va a contener va a ser una tabla o una función que contiene los valores de la variable aleatoria que puede asumir conjuntamente con su probabilidad de ocurrencia. Es decir, que una variable aleatoria tiene asociada una cierta probabilidad. La función que le asocia esa probabilidad de ocurrencia se llama función de probabilidad, que en el caso de que la variable sea discreta, se llama función de cuantía, que te va a dar la probabilidad de que la variable asuma valores particulares. Si la variable es continua, se la llama función de densidad y te va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores en un intervalo o en una unión de intervalos, dado que puede asumir cualquier valor real. Es decir, que una distribución de probabilidad de una variable aleatoria va a contener los valores que puede esa variable aleatoria asumir conjuntamente con su probabilidad de ocurrencia. Digo, es una tabla o función. Si la variable es discreta, se la llama función de cuantía a esa función de probabilidad. Y si es continua, se la llama función de densidad. Así, por ejemplo, si consideramos el experimento de tirar al aire dos monedas perfectas juntas y definimos la variable número de caras salidas, yo tengo la primera tirada que puede ser cara o puede ser seca en una o la otra. La segunda tirada que puede ser cara o puede ser seca, cara o puede ser seca. Son todos los acontecimientos que se me pueden dar. O sea que el espacio muestral estaría dado por cara seca, seca cara, seca seca. Como yo definí la variable número de caras salidas, acá voy a tener el valor 2, acá el 1, acá el 1 y acá el 0. El recorrido de la variable... Esto es lo que encontré en la web. Bueno, gracias. No toco el celular y está hablando. La correspondiente distribución de probabilidad. ¿Qué carajo? Carlos Rivera, como el cielo, le bloquea más funciones del asistente. Bueno, que la variable asuma el valor 0 es 1/4. Que asuma el valor 1 es 2/4. Que asuma el valor 2 es 1/4. Esta probabilidad de que x sea igual a esta x sub y es la probabilidad de x sub y. Esto te da la función de cuantía. Y todo esto te da la distribución de probabilidad. Valores que asume la variable conjuntamente con su probabilidad de ocurrencia. Yo le dije que una variable aleatoria era discreta cuando asumía un número finito y finito numerable.
de valores posibles. Por lo tanto, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta va a estar dado por todos los pares de valores de la variable x sub y las correspondientes probabilidades de presentación asociadas con las mismas, que las puedo denotar simbólicamente con P de I. Es decir, la probabilidad que la variable x asuma el valor x sub y es la probabilidad de x sub y, que es P de I, en donde I va a variar de 1 a n, que es cuando yo tengo acotado el número de elementos. Suponte si te digo, el número que salga al tirar un dado, sé que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si te digo cuántas veces tenés que tirar un dado para que te aparezca el 5, yo no lo puedo acotar. Puede ser un tiro, puede ser 2 tiros, puede ser 3 tiros, y así en forma sucesiva. Esto es lo que te quiere decir infinito numerable. Va a llegar un momento en que va a aparecer el 4 o el 5, porque siempre que llovió paró, pero yo de entrada no lo puedo saber. Traducido a los accidentes de acá, Colonia, Carolla, yo no sé cuántos habrá, ojalá que sea 0, pero puede ser 1, 2, 3, y acá tendría que tener el 0 metido, que ojalá que sea. Por ende, una distribución de probabilidad de X va a contener, o sea, va a ser una tabla que va a contener los valores de la variable conjuntamente con su probabilidad de ocurrencia. Y esta función de cuantía tiene una siguiente característica. Como es una probabilidad, va a ser un número real comprendido entre 0 y 1, porque es probabilidad. Y la suma de todas estas probabilidades tiene que darme la unidad. Es decir, gráficamente, una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta se las representa de la misma forma que la frecuencia absoluta o relativa simple de una distribución de variable discreta. No sé si se le había dado yo el gráfico de los bastones. ¿Se los di esto? Creo que sí, profe. Bueno, va a tener el valor 0 tiene un cuarto. Acá voy a poner los valores de la variable y acá la frecuencia, la probabilidad. El valor 1, 2 cuartos. Y el valor 2, un cuarto. Y la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque abarca todo el espacio muestral. Cuando yo hablo de la función de densidad, digo que es la función que le asigna la probabilidad de ocurrencia de los valores de una variable aleatoria en un intervalo o en una unión de intervalos. Y esta función tiene una serie de características. Para cualquier valor particular de la variable 0. Y fíjense que esto es debido a que como la variable aleatoria continua puede asumir infinitos valores, que son infinitos números reales, por pequeña que sea la probabilidad que se le asigne a cada valor de la variable, la suma de esos infinitos valores, por más infinitesimos que sean, va a tender al infinito, no cumpliendo con la condición
de que la suma de las probabilidades sea igual a 1, que es la probabilidad del espacio muestral. Esto lo pueden relacionar ustedes con la integral definida en un punto. ¿A qué es igual la integral definida en un punto? La integral definida en un punto. Cero, porque no tenés área. Acordate que la integral definida es un área. En un punto, ¿qué área tenés? Ninguna. Por eso que es cero. Para todo valor particular, para todo x. La probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores en un intervalo infinitesimal x, x más diferencial de x, es f de x diferencial de x, denominada elemento de probabilidad de la distribución correspondiente a la probabilidad infinitesimal de que la variable aleatoria tome valores en dicho intervalo. Si yo tengo un intervalo infinitesimal, ya tengo un pedacito. Por chiquito que sea, ya puedo calcular el área de ese chiquito. Que de pronto esa área tiende a cero, pero tiende a cero. Pero no, o sea que puede ser un evento imposible. Pero puedo calcular su probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores en el intervalo AB, siendo A menor que B, es igual a la probabilidad de que X esté entre A y B. O sea, la integral entre A y B de f de X diferencial de X. Si esta es la función de densidad, acá se me desplazaron los valores de A y de B. Acá estaría A y acá estaría B. ¿Cómo calculo el área en esta zona? Integrando a la función entre A y B. Obtengo la primitiva de esta función y evalúo aplicando la regla de Barrow f de B menos f de A. Y acá voy a tener la probabilidad de que la variable asuma valores mayores o iguales que X o menores o iguales que X. Que recuerden que cuando la variable es continua, decir mayor o igual es lo mismo que decir mayor. Menor o igual es lo mismo que decir menor. ¿Por qué? Porque en un punto la integral es cero. Y la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores en todo su recorrido, por definición de función de probabilidad o de función de densidad, en el caso particular de que la variable sea continua, tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque me da la integral en todo el campo de variación de la variable, que yo lo generalizo como menos infinito e infinito, por el sentido hecho de que puede asumir cualquier valor real. Le hago las preguntas, ¿por qué acá no pongo mayor o igual que menos infinito como puse acá? Acá puse mayor igual que A, menor igual que B. Y acá puse mayor que menos E, infinito, menor que infinito. ¿Por qué no pongo el igual? Porque siempre se toma como intervalo abierto al infinito. ¿Por qué? Porque siempre se toma como intervalo abierto al infinito. ¿Por qué? Y no tiene último valor en el infinito, por eso será. Porque el infinito, acordate que es una magnitud a la que se tiende. No es un número.
Cuando yo hablo del infinito, lo estoy hablando en el límite. No existe el infinito, porque el infinito es una magnitud a la que se tiende. ¿Entendés? ¿Cuánto es 1 sobre X? ¿Cuánto es 1 sobre X? 1 sobre 0, perdón. Infinito, porque entra infinitas veces el 0 en el 1. Es entre infinitas veces. ¿Y cómo podés contar las infinitas veces? Acordate, yo no es que te quiera hacer de cochino, pero no podés contar infinitas veces, porque si vos pasás al otro miembro, te queda que 1 es igual a 0 por infinito, que es una forma indeterminada. Por eso es que infinito no es un número. Hay algunos giles Es que un concepto en realidad. ¿cómo me decías? Es un concepto el infinito. No, no es un concepto, es una magnitud a la que se tiende, porque todos son conceptos. Matriz también es un concepto. Es un conjunto ordenado de números reales dispuesto en fila y columna. Son conceptos. Infinito es una magnitud a la que se tiende. Hay algunos que fíjate que te definen infinito como que tiene la particularidad de ser mayor en valor absoluto que cualquier número finito por grande que éste sea. Y es una ridiculez porque es comparar el infinito con un número. Y el infinito no es comparable con un número. Debido a que el infinito es una magnitud a la que se tiende. ¿Entendés? Vos no tenés nunca el infinito. Vos viste de infinito, sí, que una función tiende al infinito, que puede ser al i o la variable independiente. Y de ahí que en análisis 1 se habla de límite al infinito y límites en el infinito. Pero como caso particular de límite, porque el límite de una función sí existe, es un número finito, por definición. Nada más que cuando una función crece sin cota, crece sin límite, se dice que tiende al infinito. Entonces no podés hablar del épsilon, como si lo podés hablar en el límite. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, ya. Suena un poco raro el concepto del que se tiende. Sí entiendo lo que dice, pero me parece que es un poco vacío el concepto del que se tiende, porque es un número tan grande, puede ser positivo o negativo. Número, no es número, Joel. O sea, el concepto sería así, uno imagina que es un número tan grande que es inalcanzable. Por eso es la cosa. Pero sí entiendo lo que dice, sí. Imaginas mal. Y hay algunos nabos que dicen que tiene la característica de ser mayor que cualquier número finito por grande que este sea. Estos que dicen eso hay que asesinarlos. ¿Por qué? Porque el infinito es una magnitud a la, que se tiende, a la cual se tiende. Y el infinito se tiene que hablar siempre en el término de límite. Porque no es número, se tiende. Se tiende. Nunca llegás al infinito. Nunca te aproximas. Te vas aproximando, pero jamás llegás al infinito. Porque siempre hay otro punto más, otro punto más, otro punto más, otro punto más. Entonces nunca llegás al infinito. Por eso que no es... Lo mismo como, por ejemplo, cuando entre dos números hay infinitos intervalos de número. Entre dos números hay infinitos intervalos de números que no sabes cuántos son. Sí, Hay exacto. entre en los puntos de una recta hay infinitos puntos que no sabes cuántos puntos son. No los podés contar nunca. Por eso es que hay una definición de recta, que está mal también, porque es un concepto primitivo, que te dice que la recta está conformada por infinitos puntos alineados. Pero bueno, pero si un punto más grande que el otro,
alineado, o que la diferencia entre un punto y otro es un infinitésimo. Esto es un versito. Esa definición de recta dada de esa manera no es correcta. De ahí que uno define más recta como que es la representación gráfica en general de la función lineal. Bueno, pero en el colegio nos enseñaron que recta era eso y seguimos con este concepto de recta. Eso se llama, desde el punto de vista de la matemática, concepto primitivo. Existe en la mente humana, pero no es posible definirlo para saber de qué se trata. Pero si yo a vos te digo, representame una recta, la vas a representar, pero no hay forma de poder definirla. Entonces es un concepto primitivo. Es lo mismo que yo te digas, me voy a poner en el terreno romántico. ¿Qué es el amor? A ver las chicas, que son mejores en esto. ¿Hay chicas acá? No hay chicas. Bueno, ¿qué es el amor? Hay distintos tipos de amor, primera medida. ¿Pero qué es el amor? ¿Podés definirlo con palabras? Un efecto químico producido por el cerebro, profe. Por el cerebro. Efecto químico. ¿Y cómo probás ese efecto químico para que sea tangible? No sé, no estudio química, profe. No estudias química, pero tampoco lo podrías hacer. ¿Al amor? No, el amor sí lo podés hacer. No me tiré la lengua. No me tiré, que ya te está haciendo como la Victoria Paz, que vos viste que dice que si votás a cierto partido, ¿escucharon lo que dijo? ¿Quién? La Victoria Paz es un medio gato de candidata a diputada en Buenos Aires, que dice que con el peronismo se puede, yo le digo las tres primeras palabras, después la otra, imagínense, que se puede gar libremente. Como si con los radicales no se pudieron, si con el cono se pudiera. No, pero no era por eso, era el engaño pichanga estaba en el que ellos iban a prometer que iban a poder salir todos los jóvenes de joda. O sea, todos los jóvenes a boliche como se llenan antes, pero si no fuera a este gobierno que nos encerró a todos en una cuarentena prolongada. Dijo que el gobierno peronista lo dijo bien claro. Se puede gar. Entonces los otros dos youtubers, yo soy feliz porque podés gar. O sea que con el PRO no podías gar, porque esta es onda verde. Y me pareció de muy mal gusto. No tiene una propuesta la mina esta, no tiene una propuesta, nunca habló de una propuesta concreta. Habla hasta por los codos y no deja hablar a nadie. Cuando le tiene, yo te digo, yo tengo un primo hermano que es periodista, y no la tolera, no sé si ustedes lo conocerán, pero es Pablo Rossi, que está, creo que ahora está en La Nación Más. Antes estaba acá en Cadena 3 en Córdoba y estaba en Mitre. No sé si lo habrán visto una vez, pero él, bueno, no la tolera a esta porque una vez le quiso frenar al Pablo, y el Pablo tiene un carácter bastante podrido, pero con toda educación le dijo, señora, con usted no puedo continuar hablando, porque yo tengo por norma hacer entrevistas a gente que tenga educación, y como usted no la tiene, no puedo seguir conversando con usted. Y cortó el programa ahí, le cortó el bloque ahí, porque Pablo decía una cosa y esto empezaba a decir toda huevada, pero sin sentido, porque habla hasta por los codos. Y es la mujer de alguien que ustedes tienen que saber que es del grupo del dinero mal habido de un cierto gobierno que hubo, que tiene una cierta letra. Bueno,
Pero cada uno vota a quien quiere, tiene libertad de acción. Pero no me venga a decir que podés gar con el peronismo. Dejate de joder. No. Están desesperados los moches. ¿Cómo? ¿Vos te crees que los muchachos no la están haciendo? Pero papá, andate a Yo creo vos. que este es el primer año que no sé ni a quién voy a votar, porque no sé ni qué, como que, no, qué partidos políticos hay al final, o qué, a quiénes hay para votar al final, porque ya es como que no le quiero ni prestar atención a nada ya. O sea, prefiero concentrarme en la facultad y nada más ya. Bueno, pero a vos te gusta que votaría a alguien que te tuvo preso y subieron. No, obviamente que no. Y bueno, ya está, entonces ya tenés que pensar en otra fuerza, y eso pensarlo vos solo, que sea una posición real. Hay gente que dice, yo voto en blanco. No, es el peor voto que hay. Votá a No, cual... porque desde que se reformuló siempre va el que gana. ¿Cómo? Desde que se reformuló el sistema, siempre el voto en blanco se terminan computando al que gana, al que lleva, termina llevando a la diferencia mayor. Es la pelotudez más grande que hay, votar en blanco. No. Y ahora yo lo que estaba escuchando a Casella, a uno que es diputado por Córdoba, que hace no sé cuánto que está viviendo de la teta del Estado, que quiere que la gente no vaya a votar, porque no quieren que vayan los viejos a votar, porque como a los viejos les han mentido con el tema de la jubilación, entonces ni en pedo van a votar a esta gente. ¿Te das cuenta? Pero, y a los jóvenes, vos viste, yo la vez pasada, el otro, estuve en Buenos Aires y veía cómo los jóvenes se estaban dando, está bien, está en ciertas zonas, cómo se estaban dando para un cierto partido. Bueno, pero yo no tengo que dar, no voy a ser como la profesora de allá ¿cómo se llama? De La Matanza, de que se puso López. Bueno, la función de acumulación o de distribución. Este concepto de cada uno vota a lo que su conciencia le dice, pero tiene que tener en cuenta que ustedes que son jóvenes tienen un futuro y tienen que ver que si votan a tal partido saben a dónde vamos. Si no votan a ese partido, sabe que vamos a seguir teniendo democracia. Cada uno hace lo que quiere. Tiene libertad de acción para elegir. Sí, ¿cuándo votan ustedes ahí en la facultad, dicho sea de paso? Porque el jueves hay elección de decano. ¿Y ustedes cuándo votan? Porque no hace mucho que no votan el centro de estudiantes. Los candidatos del centro de estudiantes. La verdad, ni idea, pero Yo tampoco. Bueno, y además no me interesa. Dada una variable aleatoria X, su función de acumulación o de distribución, denotada por f de x, está dado por f de x la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto x. Es el mismo concepto que el de frecuencia acumulada, que te daba el total acumulado de frecuencia hasta un cierto valor de la variable. Ahora, en lugar de decir total acumulado de frecuencia hasta un cierto valor de la variable, te voy a decir el total acumulado de probabilidad hasta un cierto valor de la variable. Si yo tengo acá este ejemplo de considerar el experimento de lanzar al aire una moneda perfecta 2 veces y definimos la variable aleatoria número de cada salida, la función de cuantía y de acumulación va a estar los valores que pueda asumir la variable, porque es el ejemplo que vimos antes, es 0, 1, 2. La función de cuantía es 1/4, 2/4 y 1/4. La función de acumulación
te da el total acumulado de probabilidad hasta un determinado valor de la variable. Hasta el primer valor te da 1/4. Hasta el segundo valor te da 3/4. Y hasta el tercer valor te va a dar la unidad. ¿Ven que te da el total acumulado hasta un cierto valor de la variable? Que si yo acá quiero representar la función de cuantía, vendría a ser esta. Y la función de acumulación crece de a saltos. De 0 a 1 tengo 1/4. De 1 a 2 tengo Estos son los resultados 3/4. principales de la búsqueda. De 2, no estoy tocando el celular y está hablando la gallega. Llegando al 2, llego a ¿cuánto? Al 1. Por eso es que este se dice que es el diagrama escalonado. Y esta función de acumulación, que me da el total acumulado hasta un cierto valor de la variable, si la variable es discreta, sumo las probabilidades. Si la variable es continua, me va a dar el total acumulado hasta un cierto valor X. Desde menos infinito hasta este valor X. Esto me va a dar la función de acumulación. Y esta función de acumulación tiene una propiedad que es una función no decreciente, porque yo voy agregándole a la variable anterior una probabilidad. O sea que si A es menor que B, f de A va a ser menor que f de B. Es decir, que es no decreciente a medida que va creciendo X. Y acá cumple con las siguientes propiedades asintóticas. F de menos infinito, la probabilidad de que X sea menor que menos infinito no va a existir. Es decir, es 0. Y f de infinito, la probabilidad de que X sea menor que infinito va a ser igual a 1. Ya lo vamos a ver en la parte gráfica, esto de las propiedades asintóticas. Si A es menor que B, la probabilidad de que X esté entre A y B va a ser f de B menos f de A. ¿Por qué? Porque si A es menor que B, va a ser, aplicando la regla de Barrow, f de B menos f de A. Y si la variable aleatoria es continua, la derivada de la función de acumulación me va a dar la función de densidad. Esto por el teorema fundamental de cálculo integral. Recuerden cuando ustedes vieron el teorema fundamental de cálculo integral. Cuando vieron integral vieron tres conceptos. Uno que era el cálculo de la antiderivada, que era encontrar una función que era la primitiva, f de x, mayúscula, tal que la derivada de esa primitiva respecto de x te tenía que dar la función que se estaba integrando. Pero si yo a esa primitiva, a esa función, le sumaba una constante, iba a tener funciones que también iban a cumplir que la derivada de esas funciones me iban a dar la función que estaba en el integrando. Por eso es que la integral indefinida se dice que está asociada a una familia de infinitas curvas que se desplazan verticalmente de acuerdo a cuál sea el valor que tenga esa constante de integración. Y después vimos la integral definida,
que no es otra cosa que encontrar el área entre dos puntos preestablecidos, que era lo que se denominaba el intervalo de integración. Pero eso ya es la integral definida, que te da el área entre una curva y el eje de las abscisas, entre dos puntos marcados por el intervalo de integración. Acá, por ejemplo, tengo una variable aleatoria continua x y defino la función f de x, un medio de x, para x cuyo recorrido está entre 0 y 2. Y 0 para todo otro x. Verificar si constituye una función de densidad. En caso contrario, transformarla para que lo sea. Yo sé que, por definición de función de densidad, la integral en todo el recorrido de variación de la función me tiene que dar la unidad. En este caso, el recorrido estaría dado en el intervalo 0,2. La integral entre 0 y 2 de un medio x diferencial de x tiene que ser igual a 1. O sea que te va a quedar un medio x al cuadrado sobre 2. Acá omití poner los límites aplicando barro, que acá sería el 2 y acá sería el 1. Pero omití ponerlo o se me borró, no sé qué pasó. Si x vale 2, te queda 2 al cuadrado sobre 4, que es 1. Si x vale 0, te va a quedar 0. O sea que esto te va a dar que es la unidad. Es decir, que esta función de densidad, esta función f de x, un medio de x, cumple con la condición de ser una función de densidad. Por definición de función de acumulación, yo sé que me da el total acumulado desde el menor valor posible de la variable hasta un valor x, genéricamente desde menos infinito a x de la función de densidad. En este caso, esta f de x, que te da la probabilidad de que x sea menor o igual que x, te va a dar la integral entre 0 y x. ¿De quién? De la función de densidad. 0 el menor valor, hasta un punto x. Si yo integro esto, me va a quedar un medio x al cuadrado sobre 2, entre 0 y x. De tal modo que si yo reemplazo a esta x por x, te queda x al cuadrado sobre 4, menos 0 sobre 4. Esto te va a quedar x al cuadrado sobre 4. Esta es la función de acumulación. Ya vamos a ver el significado que tiene esto. Fíjate, si yo le doy a x el valor, bueno, ya después se lo hago. Graficar la función de densidad. Si esta es la función de densidad, la función de densidad es una recta dependiente de un medio de x entre 1 y 2. De tal manera que la integral entre esta función y el eje de las abscisas entre 0 y 2 va a ser igual a 1. La función de acumulación es x al cuadrado sobre 4.
que va a ser una parábola que pasa por el origen, que va a llegar hasta el valor 1. Y después de ahí va a ser 0. Pero esta es la función de acumulación. Si esta es la función de acumulación, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable asuma valores entre 1 y 2, va a ser la integral de f de x diferencial de x, o sea, de la función de densidad. ¿Qué te va a quedar? Un medio x al cuadrado sobre 2. Acá se desplazó el 2 y el 1, que es lo que yo le decía antes, que no sé por qué diablo me pasó esto. Yo tengo el archivo en Word, ya voy a corregir eso, pero no sé por qué diablo me pasó esto. Acá me va a quedar el 2 y el 1. ¿Y cuánto te queda acá? Si x vale 2, te queda x al cuadrado sobre, o sea, 2 al cuadrado sobre 4. Para el otro valor que es 1, te queda 1 al cuadrado sobre 4. Es decir, que te da 3 cuartos. O sea que el área esta, este pedazo, en términos de probabilidad, va a ser 3 cuartos. Que vos lo podés determinar también tomando la función de acumulación. Porque fíjate, si yo le doy a x el valor este, porque me da el total acumulado hasta un cierto valor, hasta el valor 2, ¿cuánto tenés acumulado? 2 al cuadrado sobre 4. O sea, tenés acumulado 1 hasta acá, lo cual es obvio. ¿Cuánto tenés acumulado hasta el 1 de probabilidad? Reemplazás a x por el 1. 1 al cuadrado es 1 sobre 4. O sea que te queda 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto, ¿cuánto te queda? 3 cuartos. ¿Ves que en definitiva la función de acumulación te está dando lo mismo cuando ustedes vieron la integral como área y cuando vieron la regla de Barrow hicieron una cosita parecida a esta, en donde le llamaban función superficie? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. Pero esta era la función superficie. Entonces yo digo, para calcular la probabilidad entre dos valores, va a ser la integral de la función de densidad entre esos dos valores. O sea que en este caso te queda 3 cuartos. No quiero seguir con estos otros porque estos otros ya tengo que empezar a aplicarle otras cuestiones y prefiero comenzar, si yo sigo, la próxima clase con, le voy a adjuntar el material y ya volver sobre esto repasando porque hoy veo que queda poca gente y cada vez se van yendo más. Pero bueno, yo le digo una cosa, que los chicos se van yendo de clase, no sé por qué motivo, cada uno es dueño. ¿Tienen parciales esta semana? Sí, profe. Mañana, sí. ¿Mañana? Sí. Ah, está bien. Bueno, chicos, entonces, si yo sigo, les voy a subir el material y lo que sigue. Si no sigo, no les voy a subir el material. ¿Por qué? Porque no quiero que otro use la propiedad intelectual mía, que usen sus cosas. Y les digo que fue un placer tenerlo como alumno, pero ya les reitero, yo no me jubilo.
porque yo sigo dando clase en la nacional y sigo dando clase en la tecnológica. O sea que sigo dando clases. Es solamente en la tecnológica. Y por una razón básica de que no, bueno, no comparto ciertos principios, entonces cuando uno no comparte ciertos principios, prefiero quedarme con mis principios. Entonces acá seguiremos, si sigo con esto, pero por lo menos ya les di algo de lo que era variable aleatoria. Bueno, un abrazo grande a todos, éxito en la carrera. Bueno, profe, nos vemos. Ojalá, pero no depende de mí. Y el director del departamento dice una cosa y no es verdad lo que dice. Que a mí me habían intimado para jubilarme y no es verdad. Pero bueno, son políticos. Bueno, un abrazo grande y éxito en la carrera. Un abrazo, cuídese, profe. Luego, profe. Chao, profe. Chao chicos, suerte. Chao, profe. Chao, suerte.